eh, Tierra de América, vine a... Durante años, José Vélez fue celebrado como un símbolo del esfuerzo y del talento español. Representó a todo un país en Eurovisión, y sin embargo, terminó cargando con un apodo devastador: el maldito gafe, una etiqueta nacida en la televisión, repetida como una broma, pero capaz de cerrar puertas, apagar teléfonos y marcar una carrera entera. Hoy, cuando el silencio pesa más que los aplausos, surge la pregunta inevitable, estimados espectadores: ¿cómo una simple parodia pudo convertirse en una condena profesional? ¿Y quiénes fueron las personas que, según José Vélez, cruzaron una línea de la que ya no hay perdón? Antes de que su nombre quedara atrapado en una palabra cruel, José Vélez fue ante todo una historia de superación. Nació en el seno de una familia humilde en las Islas Canarias, lejos de los grandes focos de la península y aún más lejos de la industria del espectáculo que parecía reservada solo para unos pocos elegidos. Desde muy joven entendió que el talento, por sí solo, no bastaba. Había que insistir, resistir y aceptar escenarios pequeños cuando el sueño aún no tenía forma. En su infancia no hubo lujos ni atajos. Hubo trabajo, disciplina y una pasión casi obstinada por la música. Mientras otros niños jugaban, José cantaba. Cantaba en casa, en reuniones familiares, en cualquier espacio donde alguien estuviera dispuesto a escuchar. Aquella voz no tardó en llamar la atención en su entorno, y poco a poco empezó a abrirse camino en concursos locales y actuaciones modestas que, sin saberlo, estaban forjando el carácter de un artista perseverante. El salto no fue inmediato, pero sí constante. Vélez fue construyendo su carrera paso a paso, sin escándalos, sin provocaciones, sin la imagen de rebeldía que tantas veces ven de titulares. Su perfil era el del cantante serio, trabajador, confiable, y fue precisamente esa constancia la que lo llevó a uno de los momentos más importantes de su vida: representar a España en el Festival de Eurovisión de 1978 con la canción Bailemos un vals. Aquella noche, ante millones de espectadores, José Vélez no solo cantó, se convirtió en un símbolo de orgullo nacional. El resultado fue respetable, pero el verdadero impacto fue emocional. Para un joven canario que había salido desde abajo, estar en Eurovisión significaba haber llegado. A partir de entonces, su nombre se consolidó en la escena musical, su agenda se llenó de actuaciones y el público lo reconocía como un artista cercano, educado y comprometido con su profesión. Nada hacía presagiar que ese mismo rostro amable acabaría asociado a una de las etiquetas más injustas del espectáculo español. Durante años, su carrera avanzó sin grandes sobresaltos. Discos, giras, apariciones en televisión. José Vélez parecía haber encontrado un lugar estable en el panorama artístico. No era una superestrella polémica, pero sí un intérprete respetado. Y precisamente por eso, su historia resulta aún más desconcertante, porque cuando todo parecía asentado, el golpe no llegó en forma de fracaso musical, ni de escándalo personal, sino como una risa ajena amplificada por la televisión. Estimados espectadores, aquí es donde la historia empieza a torcerse. ¿Cómo pasó un representante de España en Eurovisión a convertirse en objeto de burla nacional? ¿En qué momento el esfuerzo de toda una vida quedó eclipsado por una caricatura? La respuesta no está en su talento ni en sus decisiones artísticas, sino en algo mucho más frágil y peligroso: el poder de la imagen pública cuando deja de pertenecerle a quien la construyó. Y es justamente en ese punto, cuando la fama parecía sólida y el respeto ganado, donde comienza el verdadero drama de José Vélez. El quiebre no llegó con un fracaso musical ni con un escándalo sentimental. Llegó disfrazado de risa. A comienzos de los años 90, la televisión española vivía una etapa donde el humor ácido y la caricatura extrema marcaban audiencia. Fue entonces cuando, en un programa de gran alcance, apareció un personaje que cambiaría para siempre la percepción pública de José Vélez: Pepe Gafes.
Al principio, casi nadie lo tomó en serio. Era solo un personaje cómico, una exageración, una broma más dentro del engranaje televisivo. Pero José Vélez sí lo entendió desde el primer momento. Entendió que aquella caricatura no se reía de una actitud, sino de una persona concreta, de su imagen, de su forma de cantar, de su nombre, y sobre todo de algo mucho más peligroso, la idea de que su presencia traía mala suerte. La palabra gafe comenzó a repetirse con ligereza, primero en el plató, luego en otros programas, después en conversaciones privadas dentro del propio sector artístico. Lo que empezó como parodia se convirtió en etiqueta, y una etiqueta, cuando se pega a un artista, puede ser más fuerte que cualquier canción. José Vélez guardó silencio. Pensó, como muchos, que el tiempo apagaría el chiste, que el público olvidaría, que la televisión buscaría otro blanco. Pero ocurrió lo contrario. El personaje creció, se consolidó y quedó fijado en la memoria colectiva. Cada vez que su nombre aparecía, alguien sonreía. Y esa sonrisa, estimados espectadores, empezó a doler más que cualquier crítica directa. Aquí aparece el primer rostro del conflicto, aunque aún sin confrontación abierta, el del creador y conductor del espacio donde nació la burla. Para José Vélez no se trataba solo de un presentador ni de un programa de humor, se trataba de una plataforma con poder, capaz de moldear la opinión pública. Y ese poder, según su percepción, se ejerció sin medir las consecuencias humanas. Mientras en pantalla se reía, fuera de ella empezaron a notarse los efectos. Llamadas que no llegaban, proyectos que se enfriaban sin explicación clara, comentarios en voz baja, mejor no arriesgar, dicen que trae mala suerte, no conviene. Nadie lo decía oficialmente, pero el mensaje era evidente. El chiste había cruzado la frontera del entretenimiento. José Vélez se enfrentó entonces a una paradoja cruel. Nunca había protagonizado un escándalo real. Nunca había fallado profesionalmente, y aún así, su nombre empezaba a generar rechazo. ¿Cómo defenderse de algo que no está escrito en ningún contrato? ¿Cómo demostrar que no se es gafe cuando el rumor ya ha hecho raíces? El segundo golpe llegó con el tiempo, cuando otros espacios televisivos retomaron la caricatura, la actualizaron, la repitieron. Cada nueva imitación no era un recuerdo inocente, sino una herida reabierta. Para el público seguía siendo humor, para él era la confirmación de que su imagen ya no le pertenecía. En este punto, José Vélez empezó a hablar de algo que nunca había mencionado antes, el desgaste emocional. La sensación de ser observado no como artista, sino como símbolo de mala suerte. La presión silenciosa de saber que, haga lo que haga, el estigma lo precede. Y la pregunta que comenzó a perseguirlo: ¿en qué momento la risa de otros se convirtió en su propia condena? El drama ya estaba en marcha. No era explosivo ni inmediato, pero sí persistente, como una gota constante que termina resquebrajando la piedra. Y aún faltaban nombres, decisiones y un segundo acto televisivo que llevaría esta historia a un punto de no retorno. Porque si el primer personaje sembró la etiqueta, otros la harían renacer años después. Y José Vélez, cansado de callar, empezaría por fin a plantearse algo que jamás había imaginado: poner límites, incluso ante la televisión. Pasaron los años. El ruido mediático disminuyó, pero la marca quedó. José Vélez siguió trabajando, aceptando escenarios más pequeños, públicos más reducidos, circuitos donde todavía era recibido con respeto. Parecía que el episodio del gafe había quedado atrás. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, el pasado nunca desaparece del todo. Solo espera el momento adecuado para regresar. Ese momento llegó cuando la televisión volvió a mirar atrás. Un programa de gran audiencia decidió recuperar viejas imitaciones, viejos referentes, viejos gestos que, para el público, despertaban nostalgia. Para José Vélez, aquello fue un aviso silencioso. Y no se equivocó. En el escenario apareció una nueva parodia, otro rostro, otra voz. Arturo Valls interpretando una versión exagerada, caricaturesca, que evocaba de inmediato aquel estigma que él había intentado dejar atrás. Esta vez, la reacción fue distinta. Ya no había ingenuidad ni paciencia.
José Vélez sintió que no se trataba de un homenaje ni de una broma aislada, sino de una reactivación consciente de una herida antigua. El gafe volvía a escena, ahora envuelto en aplausos, risas y viralidad, y con él regresaban las consecuencias. Aquí emerge el cuarto nombre del conflicto, no como enemigo personal, sino como símbolo de una industria que no aprende. Para Vélez, el problema no era quién imitaba, sino quien decidía que esa imitación era válida, necesaria y rentable. La televisión, una vez más, elegía el camino fácil: reírse del pasado sin asumir el daño acumulado. Por primera vez, José Vélez habló abiertamente de acudir a la vía legal, no por venganza, sino por dignidad, porque, según sus propias palabras, aquello había dejado de ser humor para convertirse en burla reiterada. El debate se instaló en los medios. ¿Dónde termina la parodia y empieza la humillación? ¿Tiene un artista derecho a decir basta cuando su imagen es utilizada una y otra vez sin consentimiento? Mientras el público discutía, el impacto real se producía lejos de las cámaras. Productores dudosos, organizadores que preferían no arriesgar. El fantasma del gafe volvía a rondar conversaciones privadas. Y es aquí donde aparece el quinto rostro, el más difícil de señalar, el del sistema. Representantes, intermediarios, responsables de contratación que, sin decirlo abiertamente, optaban por la prudencia, por evitar cualquier elemento que pudiera complicar un evento. José Vélez empezó a poner palabras a algo que llevaba tiempo sintiendo. Habló de ansiedad, de noches sin dormir, de una tristeza que no entendía de aplausos ni de trayectoria. Confesó haber atravesado episodios de depresión, consecuencia directa de sentirse señalado por algo que jamás hizo. No fue una declaración dramática, sino serena, y precisamente por eso, más contundente. El conflicto alcanzó así su punto más complejo. Ya no se trataba de nombres propios, sino de responsabilidades difusas, de risas acumuladas, de decisiones pequeñas que, sumadas, habían tenido un efecto devastador. La televisión seguía adelante, el público cambiaba de canal, pero él se quedaba con el peso. Estimados espectadores, aquí la historia deja de ser anecdótica y se vuelve incómoda, porque obliga a mirar de frente una realidad que preferimos ignorar: el poder de los medios para construir y destruir sin asumir consecuencias. José Vélez no pedía compasión, pedía memoria y, sobre todo, respeto. El escenario estaba preparado para el momento más íntimo de esta historia. No un juicio, no una revancha pública, sino algo mucho más difícil: una confesión honesta sobre lo que significa sobrevivir cuando tu nombre se convierte en una broma. Y esa confesión, marcada por el silencio y la fragilidad, nos lleva directamente al punto más emotivo de su recorrido. El momento más duro de esta historia no ocurrió frente a las cámaras ni en un plató de televisión. Ocurrió en silencio, cuando José Vélez, lejos del foco mediático, decidió ponerle nombre a aquello que llevaba años arrastrando. No habló de contratos ni de demandas, habló de depresión. Lo hizo sin dramatismo, sin buscar titulares, casi como quien se quita un peso del pecho después de demasiado tiempo. Por primera vez, el público escuchó al hombre detrás del cantante. Vélez confesó que hubo etapas en las que se sintió inútil, marcado, observado como si su sola presencia fuera un riesgo. No porque hubiera cometido errores, sino porque otros habían decidido convertirlo en un símbolo negativo. No es fácil, dejó entrever, levantarse cada día sabiendo que hay quienes te miran como si fueras una mala señal. Ese fue el verdadero clímax. No una pelea pública, no un juicio televisado, sino la aceptación de que el daño había sido real y profundo. Durante años, José Vélez eligió callar para no parecer conflictivo. Pensó que denunciar el abuso del humor sería interpretado como debilidad, pero el precio del silencio fue alto. Aislamiento, tristeza, una herida que no cerraba. En ese punto, algo cambió, no en la industria, sino en él. Vélez comprendió que no podía controlar lo que otros decían, pero sí la forma en que él mismo se enfrentaba a su historia.
Decidió seguir cantando, aunque ya no fuera en los grandes escenarios. Decidió priorizar los espacios donde aún era respetado como artista, no como caricatura. Y sobre todo, decidió hablar, aunque fuera tarde. No hubo una gran reconciliación pública, tampoco disculpas solemnes desde la televisión. El desenlace fue más íntimo, y por eso mismo, más humano. José Vélez eligió vivir con la cicatriz, no esconderla. Entendió que algunas heridas no se curan con justicia mediática, sino con dignidad personal. Para muchos, su confesión fue incómoda, porque rompía con la idea de que todo vale en nombre del entretenimiento, porque recordaba que detrás de cada imitación hay una persona real, con una historia, con una fragilidad que no se ve desde el sofá, y porque obligaba a preguntarse cuántas carreras han sido dañadas sin que nadie se hiciera responsable. El final de este tramo no es feliz ni trágico, es honesto. José Vélez no se presenta como víctima eterna, pero tampoco como alguien que haya olvidado. Hay nombres, hay recuerdos, hay gestos que según él no se perdonan fácilmente, no por rencor, sino porque dejaron consecuencias que nadie quiso reparar. Estimados espectadores, aquí la historia alcanza su punto más delicado, cuando el aplauso ya no importa tanto como la paz interior, cuando el perdón deja de ser una obligación y se convierte en una pregunta abierta. Y esa pregunta nos conduce inevitablemente al final. La historia de José Vélez no termina con una sentencia ni con una disculpa pública. Termina con algo más incómodo y quizás más necesario: una reflexión. Porque su caso no es solo el de un cantante marcado por una etiqueta injusta, sino el de una industria que durante años confundió el humor con la impunidad. Hoy, cuando se repasa su trayectoria, resulta imposible separar al artista del hombre que tuvo que aprender a convivir con una palabra que no eligió. El gafe quedó grabado en la memoria colectiva, pero también dejó una enseñanza silenciosa. La fama no protege del daño, a veces lo amplifica. José Vélez sigue siendo recordado por su voz, por su paso por Eurovisión, por su constancia, pero también por la cicatriz que lo acompañó demasiado tiempo. El legado que deja no está hecho de escándalos ni de enfrentamientos públicos, está hecho de resistencia, de haber seguido adelante cuando el respeto se diluía, de haber hablado cuando el silencio ya no era una opción, y de haber demostrado que incluso en la madurez se puede mirar atrás y decir: esto me dolió, sin gritar, sin atacar, sin disfrazar la verdad. Queda entonces la pregunta para todos nosotros, estimados espectadores. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a reír cuando la risa se construye sobre la humillación ajena? ¿Cuántas veces aceptamos una broma sin pensar en sus consecuencias? ¿Y qué ocurre cuando el entretenimiento deja marcas que no se ven en pantalla? Tal vez José Vélez no buscaba venganza ni justicia tardía. Tal vez solo quería que su historia sirviera para algo más que para un chiste repetido. Para recordarnos que detrás de cada personaje hay una persona y que no todo merece ser perdonado cuando el daño ha sido real. La decisión, como siempre, no está en los platós ni en los titulares, está en nosotros, en cómo miramos, en cómo escuchamos, en cómo elegimos recordar. Porque la fama pasa, las canciones se apagan, pero las palabras, esas, a veces, se quedan para siempre.